¿Alguna vez has sentido que estás orando y el cielo permanece en silencio? Como si tus palabras chocaran contra una pared invisible y regresaran vacías. Tal vez sigas yendo a la iglesia, sigas leyendo la Biblia, incluso sigas hablando de Dios, pero en lo profundo sabes que algo cambió. Clive Staples Lewis nos advertía que el mayor peligro espiritual no es el pecado escandaloso, sino la ausencia disfrazada del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se retira, no hace ruido, no hay truenos, no hay señales visibles, solo un silencio creciente, un vacío en el alma que ni 1000 versículos logran llenar. El problema es que muchos confunden esa ausencia con cansancio, con rutina, con madurez espiritual. Pero Lewis nos enseña que el abandono del espíritu ocurre cuando nuestro corazón intercambia la verdad por la conveniencia y el fuego de su presencia es sustituido por una fe automática, fría, meramente ritual. Y lo más aterrador, eso puede pasarle a cualquiera, incluso mientras seguimos diciendo «Señor, Señor», porque el espíritu no habita donde hay apariencia, orgullo o rebeldía sutil. Él se entristece, se aleja, y nosotros no siempre lo notamos. En este video vas a descubrir 5 alertas espirituales profundas, y muchas veces ignoradas, que revelan cuando el Espíritu Santo ya no mora en ti. Son señales que no gritan, sino que susurran. Y si no estás despierto, seguirás viviendo una espiritualidad vacía, creyendo que todo está bien, cuando en realidad estás simplemente muerto en lo religioso. Lewis decía que el infierno comienza con una simple sensación de «aquí no pasa nada». De eso vamos a hablar. De la ausencia del espíritu disfrazada de normalidad. Entonces, si sientes que algo anda mal, pero no sabes qué, si sientes que estás perdiendo la sensibilidad espiritual, aunque estés haciendo todo bien, quédate hasta el final. Porque esta puede ser la advertencia más seria y amorosa que Dios te envía hoy. Y tal vez, al final de este video, descubras que no estás solo, y que aún hay tiempo para reavivar lo que se ha perdido. Primera alerta. Ya no sientes incomodidad frente al pecado. La primera señal es sutil, pero devastadora. El pecado ya no molesta. Aquello que antes causaba angustia, lágrimas, o al menos arrepentimiento, ahora pasa desapercibido, como si estuvieras anestesiado. Lewis decía que la conciencia es como un músculo. Cuanto menos la usas, más débil se vuelve. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, hasta los más pequeños desvíos nos causan un profundo malestar. Pero cuando Él se va, el pecado deja de ser una advertencia y se convierte en un hábito cómodo. Esa insensibilidad espiritual no llega de golpe. Se infiltra poco a poco, como un veneno silencioso. Al principio resistes. Luego comienzas a justificar. Y al final te acostumbras. Lewis veía esa progresión como un proceso infernal, donde el corazón humano es domesticado por el infierno sin darse cuenta. El espíritu se retira no por debilidad, sino porque Dios no impone su presencia donde ya no es deseado ni honrado. El peligro está en seguir yendo a la iglesia, leyendo la Biblia e incluso predicando, mientras se vive en contradicción con el Evangelio. Lewis advertía que la religión sin la presencia de Dios es una de las herramientas más eficaces del diablo. Engaña, disfraza, adormece. Y eso es justo lo que el enemigo quiere. Que sigas siendo espiritual, pero sin el espíritu. ¿Extrañas ese peso en el corazón cuando te equivocas? ¿Esa tristeza santa que impulsa al arrepentimiento? ¿O todo se ha vuelto rutina, sin emoción, sin impacto, sin lágrimas? Esta es la primera y más grave alerta. Cuando ya no sientes el mal como mal. Porque sin el Espíritu Santo, el alma pierde su termómetro y el pecado se convierte en un estilo de vida disfrazado de libertad. Si esta señal te tocó, no la ignores. Esa frialdad espiritual no es solo una fase, es un abismo.
Pero la buena noticia es que el simple hecho de que sientas incomodidad al escuchar esto ya es un susurro de Dios llamándote de regreso. Si aún puedes entristecerte al oír esto, todavía hay esperanza. Segundo alerta. Tu vida de oración se ha vuelto vacía o inexistente. Luis veía la oración como el oxígeno del alma. Él decía que orar no era una obligación, sino la forma en que el alma respira ante Dios. Así que la segunda alerta es clara. Cuando la oración desaparece o se vuelve un ritual automático, el Espíritu ya no está allí. Porque donde habita el Espíritu Santo, hay clamor, hay intimidad, hay gemidos que no se pueden expresar. La ausencia de oración es ausencia de vida espiritual. Es fácil justificar la falta de oración con cansancio, rutina o incluso falta de tiempo. Pero en realidad, es el corazón el que ya no desea hablar con su Creador. Y eso es grave. Luis decía que, cuando dejamos de orar, no es el tiempo lo que nos falta, es el amor que se ha enfriado. El Espíritu es quien nos impulsa a orar. Sin Él, la oración se vuelve imposible, fría o simplemente desaparece. Más que palabras dichas, la oración es un encuentro. Y cuando ese encuentro deja de ocurrir, comienzas a sentir un vacío que intentas llenar con distracciones, compromisos e incluso actividades religiosas. Pero nada de eso sustituye la presencia. Nada calma la nostalgia del Padre. Y paradójicamente, muchos pasan la vida creyendo que solo están ocupados, cuando en realidad están espiritualmente desnutridos. La ausencia del Espíritu genera silencio, pero no el silencio de la paz, es el silencio de la separación. Así como Adán se escondió después de pecar, muchos dejan de orar no por falta de tiempo, sino porque saben, aunque no lo digan, que Dios ya no los está escuchando de la misma manera. Y es más fácil evitar el altar que enfrentar esa verdad. Si te sentiste identificado con esto, detente ahora, respira y entiende. Dios no te ha abandonado, pero está permitiendo ese vacío para despertarte. Si hay en ti un deseo, aunque débil, de volver a orar, eso ya es el Espíritu llamándote de regreso. No ignores ese toque. Tercera alerta. Has perdido el hambre por la palabra. Luis decía que la Biblia no es solo un libro para leer, sino una ventana a través de la cual se revela el mundo espiritual. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, sentimos hambre por la verdad, sed por el verbo. Pero cuando Él se retira, incluso la lectura de la palabra se vuelve aburrida, pesada, sin sentido. El tercer alerta es este. La palabra ya no te habla como antes. Es como si las páginas estuvieran vacías, sin vida. Como si la Biblia se hubiera convertido en una simple obligación devocional. El Espíritu es quien revela, ilumina, interpreta. Sin Él, el texto sagrado se convierte en letra muerta. Luis afirmaba que la letra sin el Espíritu mata, pero con el Espíritu resucita. No es casualidad que tantos cristianos vivan de predicaciones ajenas, pero no soporten pasar tiempo a solas con las Escrituras. Esta falta de hambre espiritual es una señal grave de alejamiento, porque lo que alimenta al hombre nuevo es la palabra viva. Y si ya no sientes necesidad de alimentarte, es señal de que ese hombre nuevo está muriendo, o ya ha muerto. La frialdad hacia la Biblia no es algo pequeño. Es síntoma de que la conexión con el Espíritu está rota o gravemente herida. Peor aún, muchas veces intentas leer, pero nada tiene sentido. El texto no entra. El corazón no absorbe. Esto genera frustración, culpa, distancia. Y así, el enemigo construye el ciclo de la muerte espiritual. Sin espíritu, no hay palabra. Sin palabra, no hay vida. Sin vida, no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento, no hay retorno. Si estás en esta fase, el consejo de Luis resuena. Vuelve aunque no lo sientas. Vuelve incluso sin ganas, porque la gracia comienza a actuar en el instante en que el alma da un paso hacia la luz.
Lee un versículo. Clama con sinceridad. Dios todavía está a la puerta. Cuarto alerta. Te has vuelto crítico y frío con los demás. El cuarto alerta es conductual. Cuando el Espíritu Santo se aleja, el amor se enfría. Y cuando el amor se enfría, nace el juicio. Lewis decía que los que más critican a los demás, a menudo lo hacen para no enfrentar el vacío dentro de sí mismos. La crítica constante, la impaciencia, el desprecio por los débiles en la fe son señales claras de la ausencia del Espíritu, porque donde Él habita, hay compasión. El Espíritu genera mansedumbre, empatía, misericordia. Nos hace ver a los demás con los ojos del Padre. Pero cuando Él se va, lo que queda es un corazón endurecido, frío, despiadado. Empiezas a señalar con el dedo, a burlarte de quienes aún tropiezan, a sentirte superior. Lewis veía esto como la trampa más sutil del orgullo espiritual, ese que aleja a Dios incluso cuando parece defender la santidad. Puedes estar diciendo cosas correctas, puedes estar defendiendo la doctrina correcta, pero si tu tono es de superioridad, si tu corazón está inflamado de desprecio, si tus palabras hieren más de lo que sanan, el Espíritu ya no está ahí, porque el Espíritu Santo jamás actúa por vanidad. Él convence con amor, no con acusación. El alejamiento del Espíritu no te convierte en ateo, te convierte en un religioso sin ternura. Y eso es lo que más hiere el corazón de Dios. Lewis decía que el infierno está lleno de personas que creen en Dios, pero ya no se parecen en nada a Él. Cuando el Espíritu se va, puedes conservar las palabras, pero pierdes completamente el tono. Si notas que eres más crítico que compasivo, más impaciente que acogedor, más duro que justo, detente y ora. Este quizás sea el signo más visible de que estás operando por tu cuenta. Pero el Espíritu quiere volver, y Él vuelve donde hay arrepentimiento. Quinto alerta. Has perdido el temor. La última alerta es la más peligrosa de todas, la pérdida del temor. No hablamos de miedo, sino de reverencia, de respeto profundo, de conciencia de la santidad. Lewis decía que el cristiano debe vivir con el alma descalza ante Dios, como quien pisa tierra santa todos los días. Pero cuando el Espíritu se va, ese temor se apaga. Dios se convierte en un concepto, una idea, un amigo conveniente, pero ya no el Rey soberano. Te das cuenta de esto cuando comienzas a tratar el pecado como una falla, la blasfemia como una broma, la presencia de Dios como un simple momento de culto. Todo pierde intensidad, nada es ya sagrado, y el corazón se vuelve demasiado liviano como para soportar el peso de la gloria. Lewis veía esto como el comienzo de la caída definitiva, cuando el hombre ya no teme, ya no tiembla, ya no se arrodilla. Sin temor, no hay arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento, no hay restauración. Y sin restauración, la ausencia del Espíritu se vuelve permanente. Por eso esta señal es la más urgente. Define si aún puedes ser tocado por Dios, o si ya te consideras lo suficientemente bueno como para no necesitarlo más. Pero hay esperanza, porque el simple hecho de estar escuchando esto y sentir un nudo en el pecho, ganas de llorar, una necesidad de cambio, ya es el Espíritu tocando a la puerta una vez más. Como decía Lewis, el camino de regreso siempre es más corto de lo que parece. Basta un paso hacia la luz y toda la oscuridad se disuelve. No ignores este llamado. Si has notado que alguna de estas alertas ya está presente en tu vida, reacciona ahora. Vuelve a orar. Vuelve a escuchar. Vuelve a arrodillarte. Porque el Espíritu Santo solo se retira cuando deja de ser deseado y solo regresa cuando el corazón clama por él de nuevo. Así que ahora respira hondo y sé sincero contigo mismo. ¿Cuántas de estas 5 alertas están presentes en tu vida hoy? ¿Cuántas veces has sentido ese vacío y trataste de llenarlo con actividades, con compromisos, con religiosidad?
pero tu corazón siguió seco. C. S. Lewis decía que Dios susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestro dolor. Y tal vez todo lo que estás sintiendo ahora, esa inquietud, ese peso, esas ganas de llorar, sea la forma más misericordiosa en la que el Espíritu te dice: todavía te quiero de vuelta. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuán frío te hayas vuelto, cuántas oraciones hayas abandonado, cuántos días hayan pasado sin hambre por la palabra. La ausencia del Espíritu es real, sí, pero su regreso es inmediato para los que se quebrantan. Luis nos recordaba que a Dios no lo impresionan las palabras bonitas, sino los corazones rotos. El primer paso no tiene que ser grande, solo tiene que ser sincero, y eso basta para encender de nuevo la llama. Todas estas señales, la insensibilidad al pecado, la muerte de la oración, la frialdad hacia la palabra, la dureza contra los demás y la pérdida del temor, son síntomas de un alma que se alejó de la fuente. Pero también son invitaciones a un arrepentimiento real, a una restauración profunda. El Espíritu no quiere estar contigo solo los domingos. Él quiere habitar en ti, transformar tu mente, restaurar tus sentidos, reavivar tu pasión. Pero se necesita decisión. Se necesita arrodillar el orgullo, reconocer que algo no está bien y dejar de fingir que todo lo está. Lewis decía que el orgullo es el último pecado en morir, y tal vez por eso es el que más impide el regreso del Espíritu. Hoy, quizás sea el momento de inclinarte de nuevo, no por vergüenza, sino por anhelo. Porque al final de todo, quien ya ha probado la presencia de Dios, nunca más se conforma con otra cosa. Si este video te habló de alguna manera, no guardes esto solo para ti. Escribe en los comentarios cuál de estas señales más te despertó. Compártelo con alguien que quizás también esté viviendo este mismo silencio de Dios. Y si sientes que necesitas volver, empieza ahora mismo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros en este camino de reencuentro con el Espíritu Santo. Porque, como decía Luis, nunca es tarde para volver a casa.